Jesucristo, aleluya. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amigos que nos visitan, sean bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos también a todos los hermanos y amigos que están participando de nuestro culto virtual a través del canal Refugio para el Alma TV. Donde quiera que se encuentren, les saludamos deseando que el Señor bendiga mucho sus vidas. Gloria al Señor. Quiero invitarles a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo vive para siempre. Santo es Dios. Le bajamos un poco de brillo, por favor, al sonido. Capítulo 18. Vamos a leer la palabra a partir del verso 23. Allí nos dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos, Señor, exaltamos tu grandeza. Qué bueno, mi Dios, saber que estamos delante de ti y que tú sigues teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia en este lugar, por tu bendita palabra, Dios mío, esta palabra preciosa a través de la cual nos has traído al conocimiento de la verdad. Padre, por favor, háblanos a través de ella. Tú conoces cada corazón. Sé propicio a la condición espiritual, personal, familiar de cada persona, Señor. Que tu palabra ministre a lo profundo de cada corazón. Úngeme con tu Santo Espíritu. Lléname de tu gracia y pon en mis labios el mensaje que tú consideres necesario y oportuno para todo tu pueblo en esta hora. Glorifica tu palabra de una manera poderosa. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos.
Aleluya, maravilloso el Señor. Dios me ha regalado un tema para compartirles en esta hora que tiene como título: es mejor que aprendamos a perdonar de todo corazón. Amén. Es mejor que aprendamos a perdonar de todo corazón. El hombre desde siempre ha tenido problemas para perdonar ciertas ofensas, porque no todas las ofensas son iguales. Hay ofensas leves, hay ofensas un poco más fuertes y hay ofensas sumamente graves. Y entonces, dependiendo de la magnitud de la ofensa y de la forma de ser de la persona, pues entonces puede llegar a haber perdón total o parcialmente. Hay quienes perdonan pero parcialmente, hay quienes sentencian y dicen yo perdono pero no olvido, que es una manera de decir ahí va a estar el problema latente. De todas formas, es cierto que hay cosas que nunca se van a borrar de la mente de la persona, pero también es cierto que a la luz de las Escrituras hay que perdonar para nunca más volver a reprochar por la ofensa que se haya recibido. Como el tema de las ofensas y del perdón ha estado siempre presente dentro de la raza humana, en los tiempos del Señor Jesucristo, los rabinos judíos enseñaban que se debía perdonar hasta 3 veces. Era lo que ellos enseñaban. Entonces, cuando el Señor Jesucristo comienza a dar enseñanzas acerca de la importancia del perdón, Pedro, que era judío, que era conocedor de la ley y que había escuchado seguramente a los rabinos judíos hablar acerca del perdón y acerca de la importancia de perdonar hasta 3 veces, Pedro como que quiso ser un poco más compasivo, podríamos decir. Usted y yo sabemos que Pedro tenía un gran defecto con respecto a su carácter. Para él no era fácil perdonar, era una persona bastante agresiva. Entonces Pedro, como queriendo justificarse a sí mismo, le pregunta al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? No le dice hasta 3 como decían los rabinos, sino que se extiende un poco más. Es como diciendo, voy a ver si usando el número perfecto, el Señor me dice, sí, está bien Pedro, hasta 7. Entonces usted puede imaginarse a Pedro ya diciendo, a la 8ª ya no tengo problema. Si le vuelo la cabeza a esa persona, pues ya no hay problema. Le perdoné 7 veces. Pero la sorpresa que se lleva a Pedro es que el Señor le dice, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué nos quiso enseñar el Señor con esto? No ande haciendo la cuenta de cuántas veces lo han ofendido, porque es que hay gente demasiado minuciosa y lleva la cuenta, y por eso dice, hermano, es que ya van tantas veces, ¿y cuánto más quiere que le perdone? Pues ahí está en la Biblia. No te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si fuéramos a hacer la ecuación, sería 490 ofensas. Pues ¿quién va a llevar esa cuenta? Lo que el Señor está diciendo es mejor no haga la cuenta, deje así. Amén. Siga ejercitando el ejercicio
del perdón. Entonces, amado hermano, encontramos dentro de las iglesias a personas con graves problemas de resentimiento en sus corazones. Me llamaba una mujer de un pueblo, yo no la conozco, consiguió mi número y me contaba su historia. Me decía: pastor, tengo problemas, mi esposo ha sido mal esposo, muy mujeriego, se gastó todo lo que teníamos, las propiedades, todo en mujeres, en trago, en juegos. Y bueno, yo estuve siempre ahí al lado de él, pero me dice: a partir de un momento en que se desarrolló una enfermedad en mi cuerpo, yo le cogí un resentimiento a ese hombre y ya me cuesta hasta verlo. Pero el problema de la señora es que es cristiana. ¿Qué hago?, me dijo. ¿Lo dejo? Yo le dije: no, yo no me puedo meter en ese terreno porque es que usted es cristiana y tiene pastor. Lo que sí le puedo decir es que si usted no le perdona a su esposo todo lo que él le hizo, la Biblia dice que Dios tampoco le va a perdonar a usted. Pero esta mujer, bastante angustiada porque un problema de resentimientos en su corazón, resentimientos acumulados, porque es que el problema de los sentimientos de rencor, amado hermano y amigo, es que si no se van evacuando a través del ejercicio del perdón, hermano, eso se va acumulando y acumulando en el corazón de la persona, a tal punto que le roba la paz, le llena el corazón de amargura y le impide, termina impidiéndole acercarse a Dios. Hemos oído personas decir: mire, si yo para ser cristiano le tengo que perdonar a fulano de tal esto y esto, mejor no me vuelvo cristiano. Es como diciendo: prefiero irme al infierno. Dios nos guarde, amados hermanos. Mire a qué punto puede llegar un resentimiento que no ha sido tratado en la presencia de Dios y que es como una enfermedad en el cuerpo. Cuando se detecta a tiempo y se le hace el tratamiento indicado, pues la enfermedad es controlable, es más, se puede llegar a curar. Hay otras que no se curan, pero los médicos dicen: la va a mantener controlada. Pero cuando la enfermedad no se trata, hermano, vienen ya problemas delicados al punto de que el médico quizá en algún momento tenga que decir al paciente: ya no hay nada que hacer. Su enfermedad es incurable. El rencor, amado hermano y amigo, puede llegar a convertirse en algo así. ¿Por qué? Porque de alguna manera podríamos decir, puede llegar a hacer metástasis en el corazón de la persona. Hay gente que se ha llenado de tanto odio, de tanto rencor, que, hermano, no son capaces de perdonar, y entonces algunos dicen: prefiero no convertirme a Cristo. Y otros más necios dicen: si me pierdo, que me pierda. Que no debe ser el caso de nosotros como conocedores de la palabra del Señor. Leemos en este pasaje que hemos tomado en el verso 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar,
ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a analizar algunos detalles, amados hermanos. ¿Cómo llegó este hombre a deberle 10,000 talentos a su rey? No sabemos en qué momento adquirió esa deuda tan impresionante. Ahora es una figura que el Señor está usando para hablar de la magnitud de ciertas deudas, porque 10,000 talentos al día de hoy podrían costar alrededor de unos 8,000 millones de pesos colombianos, algo así como unos 2 millones de dólares al cambio actual más o menos. 8,000 millones de pesos, mucha plata. Ya este hombre lo más seguro es que no tenía con qué llegar a pagar esa deuda. Y en los tiempos bíblicos, amados hermanos, cuando alguien no tenía con qué pagar sus deudas, entonces le tomaban a su esposa, a sus hijos y los vendían como esclavos, o los ponían a todos a trabajar para poder pagar la deuda que había adquirido ese hombre. En otras situaciones metían al deudor a la cárcel y desde la cárcel esperaban que él vendiera sus propiedades o que su familia pagara la deuda. Si nadie pagaba la deuda, este hombre, el deudor, quedaba en la cárcel por el resto de su vida. Si usted va al segundo libro de los Reyes, capítulo 4, se va a dar cuenta de una situación parecida. Aleluya. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Aleluya. Vamos a leer el verso 1. Cristo vive. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Pare ahí, por favor, hermano. Mire el problema. Un hombre temeroso de Dios, era de los hijos de los profetas, era un hombre piadoso. Esta mujer le dice a Eliseo: tú sabes que él era temeroso de Jehová, pero tenía deudas y murió. Y al morir viene el acreedor, y en lugar de decirme: señora, vengo a darle mi sentido pésame por lo que le pasa y a decirle que le perdono la deuda de su esposo, no, se quiere llevar a 2 de mis hijos. Así se pagaban las deudas en el pasado, hermano, con la familia. Vino el acreedor y quiere tomarse a 2 de mis hijos por siervos. ¿Sí ve que era un asunto cultural, amado hermano? O si no pagaba él, hermano, pague con la esposa, pague con los hijos. Así era. Entonces el Señor Jesucristo, con base a todo ese contexto cultural, nos está diciendo: mire, este hombre debía tanto que cuando el rey mandó a reunir a sus súbditos,
a rendir cuentas, encontraron que este hombre debía 10,000 talentos y él no tenía con qué pagar esa cantidad de dinero. Entonces el rey dijo: pues no hay problema, vendan a su mujer y a sus hijos y todo lo que tengan, para que al menos salde parte de la deuda. Y este hombre, el que debía la plata, al escuchar esa sentencia del rey, dice, hermano, que se postró, postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Postrado le suplicaba. ¿Cómo se lo iba a pagar? Pues no dice cómo, pero le dice: Señor, ten paciencia conmigo. Le está pidiendo misericordia. Le está pidiendo a este rey que tenga paciencia, pero que por favor no le venda a su esposa y a sus hijos. Eso es lo que le está diciendo. Y lo que llama la atención es la actitud del rey. Dice la palabra que, movido a misericordia, este hombre le rogó de tal manera que, movido a misericordia, le perdonó todo lo que le debía. No lo soltó y le dijo: está bien, váyame pagando como pueda. No, le perdonó todo lo que debía, todo. Y aquí es donde vamos a entrar, amado hermano, al meollo del asunto. Este deudor, el de los 10,000 talentos, nos representa a usted y a mí. Amén. A cada uno de nosotros el Señor nos perdonó una enorme deuda que usted y yo teníamos, que jamás hubiésemos sido capaces de pagar. Los pecados que usted y yo habíamos cometido. Y eso que algunos, súmele que algunos cometieron hasta crímenes, hermano, delitos. En medio de las iglesias cristianas usted encuentra, hoy en día son hombres de Dios, mujeres de Dios, fueron delincuentes, hacían de todo, hermano, y hasta llegaron a quitarle la vida a otras personas. Nadie les juzga hoy por eso, digo desde el contexto espiritual en la iglesia, porque creemos que Dios les perdonó todo. Otros, por la misericordia de Dios, no llegamos a ese punto de quitarle la vida a otros, pero igual pecamos, hermano. También cometimos otros pecados y otros delitos. Es más, desde el punto de vista de la justicia divina, ningún ser humano puede hacer algo para pagar el precio de su propia redención. Ninguno. ¿Sí ve por qué el Señor utiliza la figura de los 10,000 talentos? Una hipérbole, una exageración. ¿Cómo iba a pagar este hombre más de 8,000 millones de pesos? Si se ve que ya estaba en la ruina, pues lo que le quedaba de valor era la mujer y los hijos. Ya no tenía cuándo pagar esa deuda. Si cualquier persona fuera presentada ante el juicio del gran trono blanco y le preguntaran: ¿usted con qué puede pagar la deuda por todos sus pecados? Ninguno podría, hermano. El único en el universo que pudo satisfacer las demandas del Padre Eterno con respecto al tema de la redención de los pecados fue su Hijo Jesucristo. Ningún hombre aquí en la tierra se haya llamado como se haya llamado, se haya llamado San Agustín, San Pedro, María, ninguno.
Es más, ni siquiera Daniel, ni siquiera Noé, ni siquiera Moisés, ni siquiera Samuel. Nadie. Recuerde lo que narra Juan en su capítulo 5 del Apocalipsis, cuando está allí frente al trono de Dios, y dice que ve sentado en el trono a uno que tenía un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y oye un clamor, un pregón que decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallado digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y eso le produjo a Juan un dolor tan grande que él dice: yo lloraba mucho. Juan como que se desconcertó en su humanidad y dijo: entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nadie es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice que se le acerca a uno de los 24 ancianos y le dice: no llores, tranquilo, Juan, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único que pudo satisfacer las demandas de Dios con respecto a la redención del hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Así como a este hombre que encontramos acá en Mateo 18 le era imposible pagar su deuda delante de su rey, delante de Dios, porque aquí el rey es el Señor. Hermano, así usted y yo no podíamos pagar nuestras deudas. El pecado, hermano, no se paga con ningún dinero, con ningún bien material. Lo único que puede llevar al hombre a una genuina redención de sus pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué hizo Dios entonces? Como nosotros no podíamos pagar nuestras deudas, usó de misericordia, tuvo misericordia de nosotros, los seres humanos, entregando a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, hermano, lo cual a usted y a mí nos ha hecho sentir muy felices, ¿o no? Claro, que a usted y a mí nos hayan enseñado, y lo hemos corroborado a través de la palabra, que Dios perdonó todos nuestros pecados y dice que los arrojó al fondo de la mar para nunca más tener misericordia de ellos. Hermano, a usted y a mí eso nos ha hecho felices. Usted se imagina donde Dios de una u otra manera, porque Él es soberano, viviera diciéndonos a usted y a mí: usted quién sabe si llega al reino de los cielos. Es que esos pecados que usted cometió fueron muy graves. Vamos a ver si le podemos perdonar. Y si continuamente Dios nos estuviera recordando los pecados del pasado, nosotros no tendríamos paz, no tendríamos gozo. Pero el apóstol Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasó por alto, Dios le dice al hombre: si usted se arrepiente de todo corazón de sus pecados, de todos los pecados que ha cometido, yo le perdono y no voy a tenérselos en cuenta para nada. En el juicio ante el tribunal de Cristo, amado hermano, los pecados que usted y yo cometimos antes de conocer a Cristo no nos van a ser tenidos en cuenta, porque Dios nos declaró a usted y a mí justos. Amén, justos.
haya robado, haya violado, haya mentido, haya adorado imágenes, lo que haya hecho. Eso sí, lo que el Señor Jesucristo le dice: mira, has sido sanado, has sido perdonado, vete y no peques más. Eso sí nos lo aclara el Señor a través de la palabra. No abuse de la misericordia de Dios. Porque hay evangélicos que desafortunadamente, hermanos, se convierten a Cristo, pero sus marrullerías siguen con ellos. Y entonces siguen haciendo cosas y otra cosa, y pecan por acá y pecan por allá. Y ellos dicen: hermano, alguien me decía en estos días, yo lo que más le pido al Señor es que antes de morirme yo me pueda arrepentir. Pues hermano, digo a alguien descarriado. Pero es que es tan, hermano, tan peligroso uno estar andando por esa cuerda, hermano, con ese vacío abajo. ¿Ah? Y diciendo: no, hermano, si antes de morirme yo le pido perdón a Dios. ¿Y quién le garantiza a esa persona que va a tener tiempo? La experiencia, amados hermanos, nos ha enseñado que hay personas que no tuvieron tiempo. Y hablo de descarriados, que comenzaron ellos mismos a venderse la idea, porque es que algunos se venden la idea: antes de morir me arrepiento. Pero la pregunta es: ¿va a tener tiempo? ¿Usted cree que, por ejemplo, en un choque a 80, 100 kilómetros por hora, un impacto, alguien tuvo tiempo? ¿Un infarto fulminante tuvo tiempo la persona? No hay tiempo de nada. De hecho, cuando una persona sufre un infarto, porque algunos pegan un grito muy fuerte y uno cree que es que sintió mucho dolor, y alguna vez tuvimos la experiencia con alguien que le dio algo así y pegó un grito tan fuerte que, hermano, claro, eso a todos nos asustó. Y bueno, se llevó al hospital, oramos por él, hermano, Dios tuvo misericordia y ahí está vivo, gloria a Dios. Pero me llamó la atención que cuando yo le pregunté: hermano, ¿usted qué sintió en ese momento? Y me dice: yo no sentí nada. Lo único que yo recuerdo es que yo estaba arrodillado, no recuerdo más, desperté en el hospital. El grito que pegó lo escuchamos nosotros. Él ni siquiera se dio cuenta del grito que pegó. Es decir, si ese infarto hubiera sido fulminante, él no se da cuenta de que murió, se da cuenta porque ya, en el caso de un cristiano, pues iba para el cielo. Y otro es que tristemente despiertan en el infierno. Entonces es muy peligroso, hermano, uno andar diciendo: no, hermano, yo estoy así descarriado, pero yo le pido a Dios, dicen algunos, empezando porque si está revolcándose en el pecado, ¿quién le garantiza que Dios está escuchando su oración? Por eso, amado hermano, el peligro de andar jugando con la misericordia de Dios, no haga eso. Usted, como conocedor de la palabra, no haga eso, porque eso le puede llegar a traer problemas delante del Señor. Entonces quiero volver a la idea de que el Señor perdona nuestros pecados. Él perdonó todas nuestras deudas. Usted y yo no teníamos con qué pagar el precio por nuestra salvación, pero Él nos perdonó. Y saber que Dios perdonó todos nuestros pecados nos ha hecho felices. De hecho, andamos con nuestra conciencia tranquila. Hay gente, amado hermano, que solamente los remordimientos del pasado te roban la paz por completo. A algunos ha sido de tal magnitud el remordimiento por alguna situación que los ha conducido a quitarse la vida. No han soportado el remordimiento por algo que hayan hecho. Usted y yo no tenemos remordimientos. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó y el Espíritu Santo nos ha dado testimonio
de que ya con respecto a nuestro pasado, nosotros no tenemos problemas con Dios. Al nombre de Cristo. Pero lo que al Señor le llama la atención, porque recuerde que Dios tiene sentimientos, lo que a Dios le llama la atención es el hecho de que a pesar de que Él nos perdonó a usted y a mí tantas cosas e hizo tanto por nosotros, tuvo tanta misericordia de nosotros, aún haya en medio de su pueblo, óigase bien, en medio de su pueblo, no en el mundo, en medio de las iglesias, cristianos que no están dispuestos a perdonar ofensas sumamente pequeñas en comparación con todo lo que cada uno de nosotros hizo antes de conocer a Cristo. Usted encuentra en las iglesias cristianos, hermano, permítame ilustrárselo de esta manera, como cuando un carro se pega en un pantanero, que por más que el conductor acelera, las llantas lo único que hacen es patinar y no salen de ahí. Usted encuentra evangélicos patinando en ese tipo de problemas, hermano, estancados ahí, porque hermano, eso no los deja avanzar. Eso no los deja avanzar, es más, les roba la paz, les roba el gozo del Señor, porque otro les ofendió de una u otra manera y no son capaces de perdonar. Pero repito, lo que al Señor le llama la atención es como si Él a usted y a mí nos perdonó tantos pecados, ahora nosotros vengamos a salir con la historia de que no somos capaces de perdonar. Hermano, es que yo no soy capaz de perdonar. Cada vez que yo me acuerdo de esto, de aquello. Entonces el Señor complementa la historia de este hombre que debía 10,000 talentos con la de otro, pero relacionado con este mismo personaje. A este hombre, el de los 10,000 talentos, dice que le perdonó toda la deuda, le perdonó. Ni siquiera le dijo váyame abonando, no, está bien, listo, tranquilo, le perdono, váyase tranquilo. ¿Qué pasa después? Leamos la palabra. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, óigase bien hermano, lea con atención, al que le perdonaron la deuda de 10,000 talentos, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndose, es decir, agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pare ahí, por favor, amado hermano. Sale este hombre feliz porque su señor le acababa de perdonar una deuda impagable, 10,000 talentos. No tengo con qué pagarlos, pero el Señor me los perdonó. ¿Usted se imagina cualquiera de nosotros, hermano, dando ese testimonio? Hermano, reservamos cita en la escuela dominical para dar tremendo testimonio. Hermano, el Señor obró y me perdonaron esa deuda. ¿Cuántos dicen amén? Uy, hermano, imagínese el testimonio en una dominical. Sale feliz cuando se encuentra ya al que le debía 100 denarios. Recuerde, le dije 10,000 talentos equivale a unos 8,000 millones de pesos colombianos. El equivalente de 100 denarios es algo así como 3 millones de pesos. Es eso, unos 3 millones de pesos mal contados. ¿Qué son 3 millones de pesos ante una deuda de 8,000 millones de pesos? ¿Sí es lo que el Señor está ilustrando?
Y a este que debía 10.000 talentos le perdonaron todo, y ahora viene un consiervo suyo que no sabemos por qué le debía 100 denarios, y lo toma del cuello, lo agarra y le dice: págame lo que me debes. Y qué raro, hermano, o qué coincidencia, que este hombre se postra delante de él y le dice exactamente las mismas palabras que él le dijo al rey: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma escena se repitió, amado hermano, con la diferencia de que este hombre, al que le habían perdonado la deuda más grande, no quiso tener misericordia. No quiso. Este le rogó, le suplicó: por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Él no le negó la deuda, pero más bien fue y lo echó en la cárcel por 100 denarios. Y a él no lo mandaron a la cárcel por 10.000 talentos. ¿Sí ve, hermano, a dónde llega a veces la condición del ser humano? Así hay gente en el mundo. Personas que en algún momento tuvieron que humillarse delante de otras, pidiendo perdón, implorando misericordia, y le dieron otra oportunidad. Pero cuando alguien vino a pedirles a ellos misericordia, no quisieron brindarles misericordia. Es impresionante a veces, amado hermano, la condición del ser humano. Yo quiero que conmigo ustedes tengan toda la misericordia del mundo, pero cualquiera de ustedes que venga a pedirme misericordia a mí, no se la voy a dar. En mí no van a encontrar misericordia, pero si me ven algo a mí, por favor, ténganme mucha misericordia. Dios condena esa actitud, amado hermano, porque es que Dios sí sabe cuánto nos tuvo que perdonar a usted y a mí. Pablo dice que era tal nuestra condición delante de Dios, antes de conocer a Cristo, que éramos hijos de ira. ¿Sabe qué significa en el original griego la frase hijos de ira? Hijos de condenación. Eso éramos usted y yo, antes de conocer a Cristo. Hijos de condenación. Eso éramos. Hijos de condenación. Destinados, hermano, a la perdición. Llegó el Señor en su misericordia y nos libró de ir a la perdición eterna. Entonces el Señor espera, hermano. Ahora, no fue en ese único momento, el día de nuestra conversión. Usted recordará el día que se convirtió. No fue en ese único momento que el Señor ha tenido misericordia de usted o de mí. Todos los días el Señor tiene misericordia de nosotros. El salmista dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, hermano. Cada mañana. Continuamente usted y yo tenemos que ir y postrarnos: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor. Y Él vuelve a tener misericordia de nosotros. Entonces Dios espera que sus hijos también aprendamos a perdonar. A usted y a mí también nos ofenden. Usted y yo ofendemos. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a perdonar cuando nos ofenden? Porque es que, hermano, quien no creyera, pero para algunos cristianos su mayor lucha no es el sexo opuesto, no es el dinero fácil, no es, para algunas cristianas su mayor lucha no es la mundanalidad, no son las pinturas, no son las minifaldas. Su mayor lucha es que no son capaces de perdonar. Les cuesta demasiado perdonar a otros. No sé si al esposo, si a un hermano, si al papá, a la mamá.
Pero hay gente que le cuesta demasiado perdonar, es más, arrastran con esa situación. No son capaces de perdonar, lo intentan. Entonces, hermano, ahí donde toca entrar a revisar qué pasa en la vida de esa persona, porque obviamente a Dios no le agrada eso, y si no se toma una medida correctiva, pues Dios tiene que entrar a intervenir. Mire lo que pasó aquí, lea a partir del verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a sus señores, es decir, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35. Así también, dice el Señor, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí está la lección para todos nosotros, amado hermano. Si no perdonamos, oiga lo que dice el Señor, de todo corazón. Él no dice perdone ahí como dígale, bueno, está bien, le perdono, como para que no me moleste más, pero no lo quiero volver a ver. Hay gente que dice así: yo lo perdono, pero no lo quiero volver a ver, no me vuelva a hablar. Hermano, yo le perdoné, pero no le volví a hablar. ¿Sí le perdonaría? ¿Sería que sí le perdonó? Es como, lo perdoné, pero sigue siendo mi enemigo. Hermano, este es un tema delicado que nos tiene que llevar a humillarnos delante del Señor. Si fuera su caso esa lucha para perdonar, decirle: Señor, ten misericordia y ayúdame. Enséñame a perdonar de todo corazón. Porque si no, hermano, esto lo pone a usted en dificultades, aún para entrar al reino de los cielos, hermano. Es que el asunto es delicado. Mire lo que dice, es muy claro, hermano. Esto prácticamente no necesita ni siquiera una exégesis, este verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Y cómo perdonar? ¿Cómo se perdona? Podrá decir alguien, podrá preguntar: hermano, pero ¿cómo hago para perdonar? La Biblia nos dice cómo. Vaya a San Marcos capítulo 11. Gloria a Jesucristo, aleluya. San Marcos capítulo 11. Vamos a leer los versículos 25 y 26. Óigase bien, hermano, cuándo es que se debe perdonar. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuándo es que se debe perdonar? Cuando estemos orando. Cuando usted esté orando, se le viene a la mente ese problema que tiene con ese hermano, con esa hermana, usted sabe con quién. Dígale: Señor, yo le perdono a mi hermano, yo le perdono a mi hermana, yo le perdono a mi esposo, le perdono a mi esposa. Sus ofensas yo le perdono, perdóname tú también a mí. Cuando estéis orando, perdonad. ¿Y por qué cuando estamos orando? Porque es que si no perdonamos en ese momento, hermano, la oración que estamos haciendo, la vamos a perder. Porque mire lo que sigue diciendo, verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
Recuerde una cosa, amado hermano, cada día hace parte de la doctrina del Padre Nuestro. Entre otras cosas, el Padre Nuestro es todo un manual de oración. Y entre otras cosas, el Padre Nuestro incluye lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos, hermano, el ejercicio de pedir perdón a Dios a través de la oración tiene que ser permanente. Porque es que todos los días de una u otra manera usted y yo pecamos, ofendemos a Dios, ofendemos al prójimo. Todos los días usted y yo, nadie hay que pueda decir, hermano, yo nunca le tengo que pedir perdón a Dios. Yo no sé si sea su caso. Lo que el apóstol Juan dice: si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Sí hemos pecado. De una u otra manera usted y yo pecamos. Hermano, se peca con un mal pensamiento, se peca con una actitud, se peca con palabras, se peca con una mirada. Hay muchas maneras de pecar. No es solamente pecados. Algunos dicen, hermano, yo alabo al Señor, yo nunca he cometido adulterio, yo nunca me he emborrachado desde que me convertí a Cristo. Pues bueno, lo felicitamos, pero vaya a mirar a ver las zorritas pequeñas cómo andan. No sea que se le estén engordando las zorras pequeñas. Y usted feliz que porque las grandes ya las mató hace tiempo. Y lo que la Biblia nos dice es: cazadnos las zorras pequeñas. Esos pequeños detalles, hermano, que usted y yo, como somos tan misericordiosos con nosotros mismos, porque uno con uno mismo es demasiado misericordioso, hermano. Yo me tengo una paciencia, hermano, yo me amo tanto, hermano. Yo me perdono a mí mismo todo lo que yo haga. Con nosotros mismos somos muy misericordiosos. Y por eso, hermano, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, porque lo hice yo. ¿Sí ve? Y entonces donde esas zorras pequeñas se van convirtiendo en monstruos, que si usted se descuida le arruinan su relación con Dios. Entonces usted y yo no podemos andar justificándonos, hermanos, yo alabo a Dios porque no. La Biblia dice que pecamos de una u otra manera. Amén. Proverbios dice: ciertamente no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Usted y yo, todos los días, hermano, nuestro anhelo es hacer lo bueno delante de Dios. Y luchamos y oramos. Y sin embargo, pecamos también. De una u otra manera pecamos. Y no andamos en bares, en el caso de los caballeros, no andamos en prostíbulos, pero se peca, hermano, de una u otra manera. Entonces mire que cada día usted y yo que nos presentamos delante del Señor, entre otras cosas, mire, le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias por los alimentos, le damos gracias por la salvación, le damos gracias por la familia, le damos gracias por todo. Pero también le tenemos que pedir perdón. Señor, perdóname. Quizá hoy te ofendí con una actitud, un momento de mal carácter, un pensamiento, una palabra. No tiene que haber sido vulgar, pero sí ofensiva. Amén. Cuando usted le dice a otro: es que usted no sirve para nada, el otro no se pone a danzar y a hablar en lenguas ahí mismo, ¿cierto? Porque usted con esa frase lo ha herido. Usted no sirve para nada. ¿A quién le gusta que le digan que no sirve para nada? Dígame. Levante la mano el que diga: hermano, a mí me encanta que me digan que no sirvo para nada. Eso duele. Usted es un inútil. Que a usted le digan: usted es un mantenido. ¿Cómo se siente usted? ¿Contento? ¿Alaba a Dios? Ese tipo de cosas duele. Lo hirieron con palabras, no le dieron un golpe. No, la persona que le dijo eso no dijo una sola vulgaridad, pero lo ofendió. Así somos los seres humanos. Entonces es ahí donde usted tiene que decirle: Señor, yo le perdono a mi papá, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, que hoy me dijo
porque yo no sirvo para nada, Señor, yo le perdono. Así por dentro a usted, hermano, se le esté revolviendo todo, pero la Biblia le dice, y orando, perdonad. Cuando, hermano, el asunto se empieza a convertir en un problema ya de grandes proporciones, cuando usted comienza a acumular y a sumar y a sumar. Ayer me dijo esto, ayer me dijo antier me dijo esto, el domingo pasado me dijo esto, el mes anterior me dijo esto, y hace 2 meses me dijo esto, y el año pasado me dijo esto, y hace 5 años me dijo esto. Y suma, y suma, y suma, y esa deuda como que también va aplicando intereses, hermano, porque eso se va multiplicando. Ahí donde a usted, hermano, se le convierte la situación, algo pequeño llega a convertírsele en problemas de grandes magnitudes, porque no fue perdonando al tiempo que lo iban ofendiendo, no iba perdonando. Eso es lo que enseña la palabra, y orando, perdonad. Ahora le pregunto, tranquilo, no me responda a mí, ¿cada cuánto ora usted? Yo no creo que un cristiano evangélico ore cada año, o cada mes, o cada semana. Normalmente un buen cristiano ora cada día. Entonces cada día usted y yo debemos de llevar esos problemitas al Señor. Señor, perdóname. Y yo le perdono a mi hermano que me hizo esto, a mi papá, el que sea. Señor, yo le perdono, yo le perdono. Perdóname tú a mí también. Límpiame con la sangre de Jesucristo. Dame paz. Lléname de tu paz. Hermano, Dios da paz. Cuando usted perdona de todo corazón, el Señor le da paz. Entonces, como usted no está acumulando y acumulando rencores y resentimientos, usted va a vivir tranquilo. Les he contado la historia de 2 amigos que iban por un desierto, y en medio de la insolación, del calor, hermano, se ofuscaron el uno contra el otro, y uno de ellos, hermano, le dio un golpe en la cara, hermano, pero fuerte, y lo tiró al piso. El que cayó al piso cogió una ramita y escribió en la arena: hoy mi amigo me pegó en la cara. El otro vio, y como tenía rabia ni le llamó la atención, salió y se fue. Te paré loco, le di en la cara y escribe en la arena que yo le pegué. Y resulta que llegaron a un lugar donde había agua, hermano, y usted entenderá, en un desierto encontrar agua, hermano. Los 2 se lanzaron allá a ese manantial, y fue tanta la emoción que el que había sido golpeado se estaba ahogando, y corrió el otro, el que lo había golpeado, y lo sacó. No permitió que se ahogara, lo sacó. Y entonces el que había escrito en la arena, hoy mi amigo me pegó en la cara, tomó un cincel y un martillo y comenzó a escribir en una roca: hoy mi amigo me salvó la vida. El otro ya no aguantó la curiosidad y le preguntó: pero usted cómo, pues yo no lo entiendo a usted. Por allá le pegué y escribió en la arena: hoy mi amigo me golpeó en la cara. Y ahora lo saco del agua y escribe: hoy mi amigo me salvó la vida. Pero ¿por qué no lo escribió en la arena? ¿Por qué en una roca? Y el otro le explicó, le dijo: es que las ofensas se escriben en la arena porque la arena rapidito el viento borra todo eso. Las cosas buenas, las cosas positivas se escriben sobre la roca para que nunca se olviden. Y a veces, hermanos, los seres humanos hacemos todo lo contrario. Lo negativo se escribe en la roca, hermano. Hoy me dijeron tonto. Eso nunca se me va a olvidar, hermano. Y por eso a veces manejamos problemas, situaciones de parejas o de hermanos en Cristo, una cantidad de problemas, hermano, y usted va a ver y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que se hace? Se maximizan las cosas que deberían minimizarse.
y solo se acuerda de lo negativo, de lo malo. Pero lo bueno, hermana, y es que él no tiene nada bueno, ella no tiene nada, no, sí, sí. Y empieza a nombrar las cosas buenas y entonces se da cuenta de que, hermano, son malas cosas buenas. Son malas cosas que usted y yo podríamos escribir en la roca de nuestra vida con respecto a mi hermano, a mi esposa, al esposo, etcétera, etcétera. Y las ofensas, escríbalas en la arena de la vida, hermano. Eso no le haga caso. ¿Cuánta gente se llena de amargura porque le dicen, hermano, por ahí están diciendo que usted es muy chismoso? ¿Sí? ¿Quién? No, fulano de tal dijo. Ah, no, déjelo que él viene, como es de hipócrita. Ahorita va a llegar, ay hermana, Dios lo bendiga, ¿usted cómo está? Y yo apenas lo vea, hermano, le voy a decir, hipócrita, cínico, hasta hijo del diablo le voy a decir, hermano. Hermano, y empiezan, hermano, por un detalle de esos. Ah, con que yo soy muy chismoso, bueno, espere y verá, espere. Y empieza, hermano, a trabajar eso. Eso escríbalo en la arena, dice la enseñanza, hermano. Escríbalo en la arena. Que dijeron que, hermano, escríbalo en la arena. Pero lo bueno, guárdelo en el corazón, reténgalo. Y de esa manera usted también va a ser agradecido con los demás. Porque hay gente tan desagradecida, hermano, aunque no es el tema, pero tiene que ver que les han servido y en algún momento traicionan a quien les han servido. Es decir, lo bueno que en su momento hicieron por ellos no lo escribieron en la roca. Pero cuando usted es una persona con un corazón sano, usted también es una persona agradecida con Dios, con el prójimo, porque siempre usted y yo tendremos que agradecerle mucho a muchas personas, comenzando por el papá, por la mamá y por tanta gente que ha estado a nuestro alrededor, hermano, y de una u otra manera en algún momento nos han ayudado, nos han tendido la mano. Recuerdo alguna vez, y con esto termino, simplemente una anécdota que quiero contarles. Mi esposa y yo estábamos por allá haciendo una diligencia y nos encontramos a alguien, una persona de una forma de ser un poco compleja, pero que en su momento esa persona a nosotros nos tendió la mano. Y me dijo, Pedro, estoy pasando por una situación muy difícil, présteme tanto dinero que yo se lo pago. Yo dudaba de que me pudiera pagar, pero la vimos en esa condición tan difícil que le dije a mi esposa, hagámosle el favor. Ella a nosotros en el pasado nos sirvió. En efecto, hermano, yo tomé prestado porque yo no tenía esa cantidad de dinero, fui y lo presté en una entidad financiera y se lo facilitamos a ella. Y de 6 cuotas que quedó en 6 cuotas quedó de pagar la deuda, me pagó una cuota, una. Las otras 5 las pagué yo. Pero yo le dije a mi esposa, no le hagamos caso a eso. En el pasado ella nos tendió la mano a nosotros. Ella nos sirvió. Entonces uno tampoco puede olvidar, hermano, que hay situaciones en que a veces, como decimos coloquialmente, unas vienen por otras, hermano. Y a veces me paga, mire, le perdonaron 10,000 talentos y él dice que no podía pagar la deuda, perdonar una deuda de 100 denarios. A veces nos volvemos así, hermano, a mí me paga porque me paga. Pero resulta que a usted le han perdonado. Entonces la Biblia dice, es mejor que perdone, es mejor que sea misericordioso, porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No olvide eso, amado hermano. No permita que su corazón se llene de resentimientos, porque eso le va a llevar a tener problemas con el Señor. El Señor Jesucristo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a mantener nuestros corazones limpios
con respecto a esta situación. Póngase de pie y le damos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, yo te adoro, te doy mil gracias por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios. Mil gracias por haber perdonado todos nuestros pecados, por haber tenido tanta misericordia de cada uno de nosotros y por seguir teniendo misericordia. Gracias. Padre, ayúdanos a mantener en cuenta el consejo de tu bendita palabra, que nos habla acerca de la importancia de perdonar a los demás sus ofensas. Danos a cada uno de tus hijos un corazón sano, un corazón perdonador. Llénanos de tu amor. Derrama más y más de tu santo amor en nuestros corazones, Señor. Bendícenos, llénanos de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y llena nuestros corazones de gozo. No permitas que ningún resentimiento se vaya a atravesar en nuestros corazones de tal manera que nos ponga en problemas contigo. Glorifica tu palabra en cada vida, te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy muchas gracias. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Tomen asiento un momento, hermanos.